Hola chicos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la regla de la cadena. Nuestro grupo está integrado por Carelis Mora, Edwin Montachana, Diego Nieto y mi persona, Scarlett Mola. Pero para poder introducirnos a este tema, debemos conocer las derivadas de funciones elementales. Entre ellas tenemos las siguientes. Tenemos una función constante. Su derivada va a ser igual a cero, como lo vemos en el ejemplo. De una función que es igual a 5, su derivada va a ser igual a cero. Tenemos otro tipo de función que es la derivada de una función lineal de la forma ax, donde a es una constante, la derivada va a ser igual a. Por ejemplo, tenemos la función 7x, donde su derivada va a ser igual a 7, que es la constante. En el caso de polinomios, tenemos que el exponente va a bajar a multiplicar y al exponente original le vamos a restar 1. Por ejemplo, en una función x al cubo, su derivada será igual a 3 bajaría a multiplicar, que es el exponente. Y cuando el exponente original en este caso es 3, le vamos a restar 1. Nos quedaría 2, siendo su derivada 3x al cuadrado. También tenemos que la función exponencial Euler a la x tiene la propiedad de que su derivada va a ser igual a sí misma. Es decir, de la función Euler a la x, su derivada será Euler a la x. Ahora, con funciones trigonométricas, tenemos que la función seno de x, su derivada es coseno de x. Y la derivada de la función coseno de x es menos seno de x. Además de las funciones de derivadas elementales, también hay que conocer las operaciones con derivadas. Estas se dividen en suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la suma y resta, es la derivada del primero más menos la derivada del segundo término. En el caso de la multiplicación, es el primer término por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Y por último, en la división es el primer término por la derivada del segundo menos la derivada del primero por el segundo, todo sobre el segundo término. Los ejemplos, por favor. Aquí vemos los ejemplos de las operaciones anteriores. En el primer ejemplo es de suma, donde se muestra que la derivada del primer término se suma con la derivada del segundo término. Luego continuamos con la división. Aquí se muestra que la derivada del primer término se multiplica con el segundo término sin derivar y luego la derivada del segundo término, que está acá, se multiplica con el primer término sin derivar. Todo esto sobre el segundo término al cuadrado. Por último, tenemos un ejemplo de la multiplicación, en el que se encuentra que la derivada del primer término se multiplica con el segundo término sin derivar y posteriormente se suma la derivada del segundo término por el primer término. La regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para derivar una función que es composición de otras funciones. Aquí tenemos un ejemplo de una función compuesta. F de x es igual al seno de x, donde su argumento es x al cuadrado. Este tipo de funciones no basta con derivarlas directamente, ya que una depende de la otra. Para esto empleamos lo que es la regla de la cadena. Pero antes de usarla, primero debemos identificar cuál va a ser nuestra función interna y cuál va a ser nuestra función externa. En nuestro ejemplo, nuestra función interna vendría siendo nuestro argumento x al cuadrado y nuestra función externa vendría siendo el seno de x. La regla de la cadena consiste de lo siguiente, en derivar nuestra función externa y luego multiplicarla por nuestra función interna. En palabras más simples, es derivar desde lo más externo hasta lo más interno. Tenemos el siguiente ejemplo. Como lo dijimos anteriormente, nuestra función interna es x al cuadrado y su derivada vendría siendo 2x. En nuestra función externa vendría siendo seno de x al cuadrado y su derivada sería el coseno de x al cuadrado. Y usando la regla de la cadena quedaría de la siguiente forma. Coseno de x al cuadrado multiplicado por 2x. Esa vendría siendo la derivada de nuestra función f de x. Listo, chicos. Entonces, tenemos aquí unos ejercicios que se resuelven por regla de la cadena. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una función de coseno donde su argumento es logaritmo natural de x, ¿ya? En donde a su vez sería la función interna, ¿ya? Si nos damos cuenta,
siempre teníamos que identificar la función interna y la función externa, ¿ya? Para nuestro ejercicio, la función externa vendría a ser el coseno con su argumento logaritmo natural de x, ¿ya? Habíamos dicho que para derivar un ejercicio de regla de la cadena, empezamos a derivar desde lo más externo hacia lo más interno. En este caso, lo más externo vendría a ser el coseno, ¿ya? ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno logaritmo natural de x, ¿ya? ¿Listo? Y lo más interno vendría a ser logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 sobre x, ¿ya? Y la multiplicamos por 1 sobre x. ¿Listo? Y esta vendría a ser nuestra derivada de nuestro primer ejercicio. Y aquí tenemos un siguiente ejercicio. Por ejemplo, si nos damos cuenta, toda esta parte de 5x al cubo más 2x vendría a ser nuestra función interna, ¿ya? Y toda la función elevado a la séptima vendría a ser nuestra función externa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le hacemos un cambio de variable a 5x al cubo más 2x, vendría a ser lo mismo que tener u a la séptima, ¿ya? En donde u vendría a ser nuestra función interna. Dada esta explicación, podemos pasar a derivar. Nos damos cuenta de que si tenemos este ejemplo, podemos pasar a el exponente, le mandamos a multiplicar, ¿ya? Y le multiplicamos por su argumento, que vendría a ser 5x al cubo más 2x más. Al exponente le restamos 1 y nos quedaría simplemente 6. Y le multiplicamos por la derivada de su función interna, ¿ya? Entonces, la derivada de la función interna sería lo mismo. Como nos damos cuenta que es una suma de funciones, derivamos la primera función y le sumamos la siguiente función, ¿ya? Listo, entonces nos quedaría, esto sería 15x. Y es que como tenemos un exponente al cubo, le restamos 1 y nos quedaría simplemente el cuadrado más. La derivada de una función lineal simplemente es la constante, ¿ya? Y esto sería nuestra derivada. ¿Listo? ¿Ya? Aquí tenemos otra función exponencial de Euler, ¿ya? En donde Euler, recordemos que Euler siempre tiene esta función, Euler a la x. Y si nos damos cuenta, el argumento de x en este ejercicio es seno de x al cuadrado, ¿ya? Si nos damos cuenta, nuestra función sigue siendo una función compuesta, en donde el seno viene a ser nuestra función más externa, ¿ya? Y x al cuadrado viene a ser nuestra función más interna para nuestra siguiente función, ¿ya? Dada esta explicación podemos pasar a derivar. ¿Cuál es la derivada de Euler? La derivada de Euler es la misma, ¿ya? Entonces podemos copiar lo mismo, de Euler al seno de x al cubo. Nosotros habíamos dicho que tenemos que derivar por la función más interna, en este caso sería la externa de la siguiente función, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la derivada del seno? Es el coseno de x al cubo, ¿ya? Por la derivada de nuestra función más interna, que viene a ser x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? Simplemente sería 2x. El exponente le mandamos a multiplicar y le multiplicamos por su variable. ¿Listo? Y esto sería nuestro ejercicio. Podemos ordenar de una mejor manera, ¿ya? Que nos quedaría de la siguiente manera, 2x por el coseno de x al cubo, al cuadrado, disculpas, por el Euler al seno de x al cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? Y eso sería nuestra derivada. Si desean más ejercicios, pueden encontrarlas en el libro de Stewart de la séptima edición, en donde nos basamos para hacer esta exposición. ¿Listo? Muchas gracias, chicos, por su atención. Hasta luego.